Cuando nosotros hacemos un laminario de presentación, tenemos varios elementos que vamos a integrar dentro de un soporte gráfico, en este caso un papel, ¿no? Podría ser en la computadora, de manera digital. Ustedes lo tienen que hacer sobre un papel bond 90 por 60. Entonces, en ese soporte gráfico, lo que vamos a hacer es colocar una serie de elementos que al final se van a traducir en información, en nuestro caso, de un proyecto. Tenemos letreros, tenemos croquis, todos los dibujos que se hicieron durante la elaboración del proyecto, tenemos imágenes finales y tenemos planos arquitectónicos. Como decía, todo esto se va a meter dentro de un plan, de un soporte gráfico. Tenemos diferentes tipos de, vamos a llamarle de esta manera, pesos visuales, que nos van a mostrar diferentes jerarquías. Un texto lo podemos trabajar, el mismo contenido de texto lo podemos trabajar de diferentes maneras. Lo podemos trabajar con un tamaño mucho mayor, con un tamaño mucho más pequeño. Podemos trabajar el grosor de la letra, hacerlo mucho más gruesa, o podemos separar las letras de la palabra que estemos colocando, de tal manera que vamos a tener diferentes jerarquías, ya sea por el tamaño, por la manera en la que está trabajado el estilo de texto, etcétera. Lo que tenemos que ver cuando estamos trabajando un laminario es a quién va dirigido. Tenemos que seleccionar la información con respecto a quién va dirigido. No es lo mismo que ustedes hagan un laminario para su profesor de proyecto que conoce el proyecto, ha dado seguimiento a a que ustedes lo presenten a una exposición intertalleres, a que lo hagan dirigido a un cliente o una persona que no tiene el manejo del lenguaje arquitectónico gráfico. Y esa información entonces va a estar seleccionada de acuerdo a quién va dirigido el laminario. Cuando seleccionamos la información, ahorita ustedes pueden llegar a tener, no sé, unos 15 dibujos. De esos 20, ustedes tienen que seleccionar a lo mejor unos 10, los que mejor representen aquello que ustedes quieren mostrar de su proyecto. Y ustedes tienen que organizar esta información de tal manera que cuando nos acerquemos a ver el laminario, tengamos más o menos una narrativa, una secuencia lógica de lo que se quiere mostrar. Puede ser que primero esté el título, después esté la ubicación del proyecto, fotografías del entorno, del estado actual, después del proceso de diseño, a lo mejor algunas fotografías de la maqueta, los primeros renders, la primera volumetría y al final ya todo el proyecto con sus plantas y su volumetría o sus renders. Y tenemos que ordenar y jerarquizar esta información. Es decir, lo más importante no será el croquis de localización, sino quizá la planta arquitectónica o un isométrico o uno de los renders. Y de la misma manera que vamos a jerarquizar las imágenes, tenemos que jerarquizar el texto. Les voy a poner aquí unos ejemplos para que se den cuenta cómo es que se puede, claro, estos son hojas de revista, pero para que ustedes se puedan dar una idea de cómo funciona la jerarquía en textos y después pasamos a la jerarquía. ¿Cuál es el título del artículo? Ahí está el ojo pornográfico. Así es. ¿Quién lo escribió? Fabrizio Mejía, Madrid. Y si se dan cuenta, gracias, si se dan cuenta, el tamaño del puntaje del texto es un poquito más grande que el del texto, pero al estar aislado tiene cierta jerarquía. La S de siempre también, en este caso por el color y por el tamaño, también se destaca. Y obviamente la parte del título, que es el ojo pornográfico, que es tanto por el tamaño como por el color. Pongo estos ejemplos que no son laminarios arquitectónicos, pero para que se den cuenta cómo es que el texto puede generar una serie de márgenes visuales virtuales. Es decir, al ajustar yo el texto a la caja de texto justificada, yo genero este margen y yo genero un margen virtual sin tener que pasar ahí unas líneas. Distinto a cómo está esta imagen. Esta imagen, si yo le quito el marco que tiene, puede ser que llegue a perder la columna que aquí se muestra, que se muestran estas dos columnas.
Entonces, es importante que ustedes también a través del texto, porque luego ponen el texto y lo ponen a la y se va. Entonces, tienen que tener mucho cuidado en cómo este texto se organiza con las imágenes y con el marco de las imágenes que colocan en sus laminarios. En este caso, ¿cuántas secciones estaría dividida esta página de la revista? Yo digo 4. 3, ¿no? ¿Cuáles serían las 4 en las que está dividida? Las 3 columnas de texto y la imagen principal. Bueno, sí, los 3 como segmentos de texto y la Ok. imagen. Esta, ¿no? Dices de aquí, esta de acá. Esta de acá sería una, la columna de texto otra. Esta que está en un solo color, aunque son 3 columnas, y la imagen. Ok. Sí, podría ser también que toda esta sección sea una sola, por eso también hubo quien dijo 3, 1, 2 y 3. Pero se identifican bien por el margen. Y el margen, si yo quisiera bien el margen, pues estaría derecho, pero la imagen no sale, el texto no queda aquí adentro, luego esta imagen la tengo acá y luego pues como queda el texto. Sino que todo está organizado y cuadrado a través de márgenes, que no están marcados, que no están con bicolor rojo o con plumón rojo ahí marcados, pero que visualmente se muestran. Pues yo diría que en la anterior lámina tiene más como la intención de que sean 3 segmentos, ¿no? Porque si fuesen 4, esta sección que está pues con la foto de Milton Trager y con Alexander Lowen, pues estaría más céntrica, ¿no? Así es, yo también las dividiría en 3 partes. Sí, o sea, si esta sección, ¿no? Sí, como tengo de la laptop, pues se ve muy chueco. Pueden hacer rectángulos también. Ajá. Estaría más céntrica, ¿no? Así es. Sin embargo, está más pegado hacia la izquierda, hacia la parte del texto. Y aquí la fotografía de la muchacha que está haciendo como un arco, aun cuando no es ortogonal, pues no pierde la integración hacia esta parte que ustedes pusieron ahí. Esta no está mal, ¿no? Ustedes podrían hacer esto y poner corazones y poner flores si ustedes quisieran, pero académicamente hablando no es lo más conveniente en lo que nosotros estamos haciendo. Lograr además este tipo de combinación tanto de colores como de figuras dentro de un marco rectangular, siendo que estas figuras son con picos, circulares, como en forma de corazón, etcétera, tampoco es fácil. Requiere de cierta práctica, pero la cuestión cuando usamos muchos colores es que comienzan a distraer los elementos y no hay un punto focal necesariamente. A lo mejor puede ser la mano o puede ser la fotografía, pero de ahí en fuera todos los demás elementos se pierden. Entonces, no es conveniente, en el caso de lo que nosotros trabajamos, hacer una lámina que tenga tantos elementos gráficos y tan no uniformes entre ellos. Y sobre todo con esa cantidad de color. Vean, aquí la manera en la que se están trabajando desde la imagen hacia abajo, tengo aquí la imagen y hacia abajo, porque también tengo aquí arriba títulos. En esta parte de acá yo tengo un título o una sección, quién es el responsable. Podríamos destacar aquí que a veces cuando hacemos nuestra lámina de presentación le ponemos enorme nuestro nombre y no es necesario que aparezca, pero que lo que cobra importancia sea la información del proyecto que estamos mostrando. Entonces, si se dan cuenta, dice certificación ISO. Vean cómo cambia la jerarquía del texto. Y aquí, tanto aquí como acá, cómo se destacan de los demás elementos. Muchas veces, y ahorita vamos a ver algunas láminas de composición que han presentado en Intertalleres, por querer lucirnos, metemos este tipo de textos y marcos alrededor del texto. No lo hagan, ¿no? Está muy bien para revistas como este tipo, pero para los laminarios que nosotros hacemos no es recomendable. Sí, sin embargo, nuevamente, sí hay jerarquía. Sabemos cómo se llama la revista, sabemos cuál es el artículo principal, ¿no? De ahí en fuera, pues todo lo demás hay que estarlo leyendo con cierto detenimiento porque todo el texto pareciera ser el mismo.
Vean la diferencia entre esta imagen y esta imagen. Esta tiene todos los textos en diagonal, tiene marcos de los textos, tiene doble color en los títulos o subtítulos de los artículos. Y vean esta es mucho más ortogonal. Y ahora, otra vez, generar una armonía visual que sea culturalmente aceptable requiere de práctica. Es decir, colocar ese color, ese tono rojo, magenta, vermellón, no sé qué color, qué tono sea, con un amarillo, con el amarillo de la camisa del bebé, etcétera, no, digamos, sí requiere práctica. ¿Sí? Meter colores de lo más complicado en el caso de un laminario. Ya con el color que tengamos de nuestros croquis, ya va a ser suficiente como para meternos a problemas de pesos de color, porque a veces tenemos imágenes en blanco y negro que son más importantes, pero el color llega a jalar más. Y a esto me refería hace rato cuando nosotros ponemos esto o esto en laminarios de presentación, primero porque queremos abordar mucho con las imágenes que tenemos. Entonces, si yo tengo esta imagen y más o menos medía como 90 por 1,20 este laminario que ven aquí lo van a ver ustedes muy chiquito, dependiendo de la pantalla. Si lo están viendo en celular, pues se va a hacer muchísimo más complicada la información, la lectura de la información. Pero esto es lo que entregaban, y lo entregaban así de esta manera. Y vean que no hay una claridad, incluso la parte de donde dice sensibilización, cómo se pierde, hay que estarlo buscando, y seguramente por aquí debe haber algún otro texto, aquí está, ¿no? Y se pierde, ¿por qué? Porque los colores están mal trabajados, y es algo que les decía, es decir, lograr esto y que se destaquen los textos por encima de la imagen, no es fácil decir lo que ustedes quieran sobre pero es mucho mejor diseño porque se logra leer la información sobre esta, aunque sea una organización ortogonal. Ni siquiera sabemos de qué está hablando. Si no fuera por aquí, que sabemos que es etapa básica, de ahí en fuera no sabemos de qué está hablando. Incluso no sabemos en dónde está definida la parte de sensibilización. No sabemos si es nada más esta parte, también esto, y luego aquí dice totalización. Ah, miren, aquí hay otra, dice instrumentación. Sí, se pierde horrible. Vean esto. Ustedes, bueno, yo no podría decir a ciencia cierta qué trataron de hacer aquí, nada más podemos hacer una serie de suposiciones, tendríamos que tener aquí al autor de este laminario para que nos dijera, es que yo puse el amarillo y el azul porque significa Puma o universidad, y puse estas líneas punteadas por alguna razón en particular y quería que se destacara determinado gráfico. Pero se pierde cuando se tienen también tantos fondos. Igual, sabemos que se llama Tienda Deportiva UNAM, por aquí está vistas, localización, pero pareciera ser que entonces este es el proyecto. Comienza a haber una información muy confusa, ¿no? Por acá pone, bueno, aquí dice proyecto, esto quién sabe qué será, no terminamos de saber de qué, quién es el autor o cuáles son los créditos, es decir, se pierde mucho la información. La otra, cuando tienen poca imagen, mucho campo gráfico y ya no saben qué hacer con él. Entonces, ¿qué parece si ponemos unas cosas ahí que parezca que nos esforzamos? Entonces, terminan poniendo este tipo de cosas. Las redes que ni aportan a la información, no generan o no comunican o no apoyan a la información del proyecto, y lo que sí importa ni siquiera se alcanza a notar. Y esto es muy importante. Ahorita que están comenzando a generar o que van a comenzar a hacer sus laminarios y no se van a hacer en computadora, sino que los van a estar haciendo a mano, pues la información, si sacan una fotografía y pegan la fotografía sobre el papel, pues que esta sea una buena imagen. Y aún incluso cuando la hagan digitalizada para ponerla en un laminario que vaya a salir en PDF, pues la imagen tiene que estar muy bien tomada, es decir, la fotografía tiene que estar bien tomada.
Entonces, eso también es muy importante porque si no, se comienza a perder la información. Y vean, de repente aquí hay una planta, aquí hay una maqueta, aquí hay otra maqueta, aquí hay otra vez, o croquis, ni siquiera hay un orden de cómo se está presentando la información. Recomendación, viendo todos estos ejemplos junto con no pongan fondos. Acostúmbrense al inicio al menos a no poner fondos. Una vez que ustedes comiencen a trabajar y a practicar en laminarios de composición, con el tiempo podrán darse cuenta que hay maneras de colocar fondos, pero no lo hagan de inicio porque es, nuevamente, y regreso a esta imagen, no, pareciera fácil, pareciera, pues pongo el fondo, pongo este color, pero lograr esta combinación de colores no es fácil. Pues vean nada más aquí cómo queda esta, un naranja azul entre morado y luego un amarillo, y no es fácil, no es fácil. Entonces, no lo hagan. Y vean cómo cambia, al poner yo esto en diagonal, tengo una lectura aquí, luego tengo que estar como medio girando, es decir, no hay una lectura nuevamente clara, una sección de los elementos, hay planos de localización, cortes, fachadas, con maqueta, o sea, la información no es suficientemente clara. Lo mismo, ¿no? Pesa más el fondo, se confunde con las imágenes que importan, el texto no destaca frente a esto. La impresión aquí también es muy importante, nosotros ahorita lo vamos a hacer a mano, sobre el papel, pero la impresión es importante, el papel fotográfico brillante menos me va a permitir dar una lectura clara. Y nos vamos al otro extremo. 2 dibujos en una lámina de 90x60, en donde pues la podría utilizar para poner información, no se usa tampoco de manera adecuada. Entonces, por eso es muy importante que ustedes, antes de cualquier cosa, tengan claro qué es lo que quieren comunicar del proyecto. Después, que tengan las imágenes que apoyen la manera en la que se quiere comunicar el proyecto. Y ustedes lo han hecho ahorita en sus bitácoras. Utilizan determinado tipo de dibujo para mostrar lo que Alonso y yo les hemos estado pidiendo. Si es materiales, y por eso les acompañamos con ejemplos, para que ustedes se den cuenta qué tipo de dibujo pueden hacer dependiendo de qué información de su proyecto quieren comunicar. Aquí ya comienza a tener un poquito más de organización, pocas imágenes, a lo mejor no es necesario más, con esta información es suficiente, y todas las imágenes con su pie de imagen, aunque aquí está mal escrito, pero planta baja y luego abajo con otra jerarquía, proyecto casa habitación, planta alta, proyecto casa habitación, perspectiva interior, proyecto casa habitación, fachada, proyecto casa habitación. A lo mejor si hubiera podido evitar el repetir proyecto casa habitación, aquí pone proyecto casa habitación y después los datos. Aquí, ¿quién la hizo? ¿A quién le damos el crédito? No viene. Nos podemos apoyar en alguna red compositiva que puede ser diagonales, sección áurea, etcétera, para a través de una red compositiva al inicio podernos ayudar. Cuando ustedes hacen una lámina de composición, les pedimos, y ahorita se lo estamos pidiendo así, que lo hagan a mano y sobre un papel y que recorten o dibujen sobre el papel, porque van a tener de esta manera una proporción del papel, de las letras, de los textos y de la imagen que no tendrían si ustedes comienzan a hacerlo directamente sobre la computadora. Porque sobre la computadora nadie me puede decir aquí cuánto mide de aquí a acá, porque la dimensión que me dijeran, lo más seguro es que nadie le daría. Vamos a hacer el ejercicio. ¿Qué dimensión real hay de aquí a acá? Depende de cuánto mide el papel. ¿Y cuánto crees que mide? Pues si es un doble carta, por ejemplo, mediría unos 4 o 5 centímetros. Es una hoja tamaño carta, pero como está en la computadora, pues esa dimensión pierde sentido. Si ustedes, y ha pasado, y seguramente les ha pasado, si ya comenzaron a imprimir en AutoCAD, ustedes
ponen los títulos de planta baja, planta alta o proyecto tal, y casi abarca un 30% de la hoja. Y eso es enorme. Y lo que importa no es el título de la imagen, sino la imagen o el plano que están presentando. Entonces es complicado. Son de alumnos de otra universidad en primer semestre, y pues si no es fácil, ¿no? Si no se han comenzado a trabajar con laminarios de composición, pues aun cuando tengamos la información, si no sabemos dibujarla y si no sabemos acomodarla, pues de todas maneras no nos ayudan. Entonces, los laminarios de composición, mientras yo tenga una organización tanto de las imágenes como del texto, pues esto me puede ayudar mucho a identificar el orden, digamos, en el que se fue dando el proyecto, qué es lo que quiero mostrar del proyecto y cómo lo voy a mostrar. Este es un ejemplo de un laminario. Vamos a ver otros ahorita. No sé si este ya lo habíamos visto en algún momento. El proyecto no comienza con las plantas. El proyecto no comienza con la ubicación o con el proceso. Es decir, hay información que no necesariamente tengo que colocar, pero eso va a depender mucho de cuál es el objetivo que se persigue en el proyecto que se está presentando. Ahora, yo nada más hago aquí una acotación. Los laminarios de presentación no siempre se van a hacer en el campo laboral. En el campo laboral de un cliente es difícil hacer la presentación de este proyecto. Generalmente lo que hacemos es una carpeta de trabajo para mostrar nuestros proyectos, o se seleccionan las imágenes para presentar los proyectos en una página de internet. Pero para un cliente difícilmente ustedes van a hacer una presentación de este tipo. Sí la van a hacer si entran a un concurso, sí la van a hacer si están ahorita en la universidad estudiando, porque al final es decir, bueno, ¿cómo me vas a presentar la información que generaste durante el ejercicio? Y estar haciendo este tipo de ejercicios de composición, de diseño, pues también les va a ayudar a entender tanto la composición del diseño que ustedes generan, que le llamamos diseño arquitectónico, junto con y que se va a reflejar, si ustedes se dan cuenta, en cómo están trabajadas los laminarios de los diferentes despachos que presentan sus proyectos, pues todos van a ser muy similares entre sí, son ortogonales, con representaciones muy similares, porque la manera en la que nosotros trabajamos o entendemos o consumimos las imágenes, pues son las que vemos ahorita en Pinterest. Nos metemos a Pinterest y las imágenes son muy similares, y esas imágenes que vemos, nosotros las reproducimos. Al reproducirlas, seguimos alimentando la manera en la que se compone, la manera en la que se generan las imágenes, la manera en la que se hacen renders, la manera en la que se hacen los isométricos, etc. En el momento, no sé, yo me acuerdo que cuando yo estaba estudiando, pues este tipo de imágenes, que además no trabajábamos todavía con renders hechos con computadoras, pues nosotros trabajábamos a mano y usábamos los geosers y usábamos el cangrejo, cosas que ya han comenzado a desaparecer. Y si ustedes ven las imágenes que se hacían entonces, pues todas eran muy similares. Han ido cambiando conforme se han introducido nuevas herramientas que nos ayudan a hacer todo muchísimo más rápido. Y al rato, en unos 10 años, a lo mejor estas imágenes son completamente distintas a las que se van a generar. Pero por lo pronto, pues estas son las que tenemos, y son la generación de las imágenes son a las que estamos recurriendo para poder hacer la presentación del proyecto. Cuando ustedes trabajan un proyecto en la clase de proyecto, ustedes tendrían que tener desde un inicio la claridad del tema que ustedes van a trabajar, así como el tema se les ha solicitado en sus bitácoras, de la relación con la escala humana, la relación con el entorno inmediato, la relación con la estructura, la relación con la constructibilidad del objeto, en relación a la materialidad, etc. Las circulaciones, sí, hay muchas maneras de abordar un proyecto. Y esa es precisamente la que nos va a permitir generar información
que después vamos a vaciar en un laminario. No necesariamente la ubicación es siempre importante. No necesariamente la planta arquitectónica detallada o la fachada es importante. Aquí no hay fachada. Aquí nada más lo que tenemos es incluso cómo comienza esta imagen con una perspectiva. ¿Qué elementos alcanzan más o menos a distinguir de lo que se está presentando aquí? La zonificación y volumetría. Aquí es zonificación, volumetría. A lo mejor esto pudiera ser algo de usos. No, nada más lo podemos suponer porque no podemos leer los subtítulos. Y eso es importante también. Si ustedes aquí en los pies de imágenes no pusieran pies de imagen, nada más creyeran que la imagen, porque les han dicho que la imagen dice más que 1000 palabras, pues nada más ustedes se quedarían mudos porque no sabemos esta que representa. Si supiéramos por la puritita imagen lo que representa, no necesitaríamos esto. Pero si vemos la imagen y cada uno de nosotros interpreta lo que quiere sobre ella, pues más bien lo que sí necesitamos es este texto, este pie de imagen. La imagen no siempre vale más que 1000 palabras, y menos en arquitectura. Porque incluso aquí, este render que nos da cierta información, tendría que hacer una labor un tanto cuanto detectivesca, decir, a ver, ¿de dónde está tomada esta? Y tendría yo que entender las plantas, tendría que yo entender todo esto para decir, este está tomado de aquí a acá, y es así donde se va a ver. Esta de dónde está tomada, esta de dónde está tomada. Es decir, hay los elementos que no me permiten. Si aquí yo le pusiera perspectiva de tal cosa, y esa tal cosa, voy a poder decir, de lobby, y aquí le pongo lobby, ahí digo, yo relaciono exactamente los elementos. Pero si carece de ese pie de imagen, pues me quedo en las mismas condiciones. Es un bonito render, pero la información del proyecto no se manifiesta. También tienen que tener mucho cuidado con la generación de la imagen. Es muy distinto que ustedes hagan este render con esta calidad a que esa misma perspectiva con ese mismo trazo nada más esté en puro trazo. O le traten de meter acuarela y que si no saben meterle acuarela salga un dibujo pues que se vea medio extraño aunque esté bien trazado. Yo puedo poner la imagen ubicado al observador desde el mismo punto ubicado en el mismo punto dentro del proyecto, mirando hacia el mismo target, etcétera, usando los mismos colores, pero lo hice con Prismacolor, no sé usar Prismacolor, no quedó tan bien la imagen trabajada como este render. Entonces se va a ver extraño. Son muchos factores que se involucran dentro de un laminario y muchas veces el que sabe dibujar mejor puede tener la posibilidad de engatusar a su profesor, que su profesor pues, lo que va a ver es que la imagen está muy bonita, pero pues a lo mejor se pierde en eso y deja de ver cosas que en otro proyecto que puede tener mejores o cualidades más adecuadas a lo que se está exigiendo, al no estar tan bien representado, puede tener una menor valoración. Y por eso ustedes, incluso cuando generan un proyecto, ustedes seguramente valoran el esfuerzo de haberse desvelado, haber pasado 3 días sin dormir y que lleguen y les pongan 6 o 5. ¿Qué es lo que está pasando en esta imagen? En esta imagen no es nada más la organización de los muros, ventanas, losas, pisos. Hay mobiliario, hay ambientación dentro del mobiliario y hay ambientación de la iluminación y sobre todo hay una ambientación de uso. Si yo quitara las escalas, a lo mejor pierdo ese primer contacto, decir, es que esta persona está sentada, está leyendo o está trabajando aquí en esta zona que sin leer a lo mejor ningún texto, yo puedo decir es una zona de lectura, porque aquí hay un librero, porque aquí están las personas, están en una actitud de estar leyendo. A lo mejor no los libros, sino su celular, pero digamos, ¿quién es eso? Se ve como curioso el Photoshop de las personas, ¿no? Bueno, como muy cortado. Pero destaca. O sea, a lo mejor incluso el que se vea extraño hace que nos fijemos en eso. Las lecturas de la imagen son padrísimas porque hay un montón de cosas que podemos, además, partiendo nada más de suposiciones, ni siquiera de, vamos a llamarle así,
de los hechos, entre comillas, de cómo fue elaborado. Ahora, hay parte del texto que es accesorio a mi manera de verlo y de entenderlo. Todo lo que les pidan que se llame concepto es una parte muy accesoria del proyecto. Aquí le ponen atmósferas leyendo en la azotea. Pero está bien. ¿Por qué atmósferas? Pues se le quiso poner, le gustó. Si alguien hace referencia a atmósferas, en su experiencia la palabra es muy cercana, pues está bien. Y el que no, pues también está bien, no hay ningún problema. La imagen no ha cambiado. Sin embargo, nuestra interpretación de la imagen al leer atmósferas sí puede llegar a cambiar. Es muy difícil la recomendación que les voy a hacer porque el problema es que sus profesores de proyecto se lo piden. Pon el concepto. Yo evitaría en la medida de lo posible este tipo de cosas, a menos que estuvieran como muy seguros de que en el imaginario colectivo la imagen corresponde con el texto. Porque si no, y eso seguramente también les ha pasado, ustedes ponen un texto y los profesores no evalúan el proyecto en función de lo que se exige del proyecto, sino en función de lo que ustedes pusieron en el texto. Y a lo mejor el texto ustedes ya lo pusieron como a las 3 de la mañana, ya están más dormidos que despiertos y ni siquiera se acuerdan de lo que pusieron. Suele pasar. Pero suele pasar. Nuevamente, ubicación, quién sabe. Pero nuevamente hay cosas que no siempre hay que poner, hay que ver qué es lo que nos interesa mostrar y en función de eso generar la imagen que nos va a ayudar a mostrar. Porque muchas veces sí ponemos ubicación, y no nada más la ubicación dentro de un perímetro muy acotado, sino que ponemos la República Mexicana, el Estado, luego la ciudad, y luego la colonia, y luego la calle. Ya nada nos falta poner el mundo, la Vía Láctea, el Sistema Solar y la Vía Láctea. Si no es necesario, si no aporta a lo que estamos haciendo, pues no es necesario ponerla. Hay que ver qué queremos comunicar y cómo lo queremos comunicar y después cómo lo vamos a organizar. Recordar siempre que nuestra lectura va de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha. Esa es la manera natural en la que como occidentales leemos. Tener aquí arriba el título pues pareciera como muy natural. Las primeras imágenes la primera imagen que vamos a ver por el golpe visual, pues la más grande y la que está color. Pero por la organización, pues tenemos estas dos y pareciera ser que por su ubicación dentro del laminario, pues son importantes. Esta, y donde tiene algunos elementos explicativos, es aquí. Esta no es explicativa, ni esta es explicativa. Estas sí son explicativas. Y aquí tengo un texto que es descriptivo. Entonces, tratan de explicar ciertas cosas del proyecto. Aquí hay cuestiones de iluminación. Vamos a ver si despiece auditorio, cómo se ve permeabilidad, plazas, eje articulado, rotación. Es decir, no es nada mala imagen, sino que como hemos visto en el desarrollo de las imágenes de la bitácora, lo que usamos son líneas, texto auxiliar, flechas, vean, texto auxiliar que me va a permitir entender cada uno de los elementos, en este caso desglosados, esquema de reflexión, iluminación y sonido, esquema de ventilación, y son cortes, fachada oriental, ¿no? Que además la pone aquí en contraste con el entorno, la planta arquitectónica, que además pesa más en cuanto a imagen, diferente a la otra lámina que el peso la imagen de mayor peso era una perspectiva. Aquí es la planta. Aquí es otra perspectiva, pero no está a color, ¿no? Es en blanco y negro, con algunos tonos en las ventanas y las escalas humanas transparentes. Vean cómo está trabajado en diferentes secciones. Otra vez, una sección aquí, una sección aquí, otra sección acá, y la sección final de acá. Agrupaditas, organizadas, tanto el texto como las imágenes. ¿Qué es lo que van a hacer ustedes? Lo primero que tienen que hacer en su papel de 90x60 es ver cómo van a organizar las imágenes que tienen. Tienen una desventaja, que es que las imágenes que generaron no las pueden hacer más grandes ni las pueden hacer más pequeñas. Ya están hechas de un tamaño porque así las generaron.
Lo que tienen que hacer en este caso es, si esa imagen que mide 10 por 10, voy a poner el caso 10 por 15, es una imagen importante que quieren que mida más dentro de su laminario, la tendrán que replicar sobre el laminario, sobre el papel de 90 por 60. Esa es la primera desventaja que tienen. Si ustedes lo hicieran en computadora, le sacan una foto, lo hacen más grande, lo hacen más pequeño y no hay ningún problema. Lo primero que tienen que hacer es, ¿qué tipo de qué información, si la información es la más importante del proyecto que quiero comunicar? ¿Cuáles son los aspectos que quiero destacar de mi proyecto? Una vez que tienen identificado de su proyecto cuáles son los aspectos más importantes, ¿qué dibujo me ayuda a comunicarlo mejor? No por sí solo, pero sí cuál me ayuda. Si lo voy a apoyar con otros dibujos, por ejemplo, este no es que sea un dibujo, este no es un dibujo solito. Este dibujo está apoyado en este, y en este, y en este, y en este. Entonces, estos son dibujos auxiliares que me ayudan a entender la volumetría final. La volumetría, pues sí, porque está en isométrico. Aquí está, esto está en isométrico y cómo se fue logrando esta volumetría. Y no nada más está apoyado en dibujos, está apoyado aquí con texto. Entonces, si ese dibujo que tengo no se basta a sí mismo, tengo que generar la información que requiero para que sea completa esa información. Una vez que yo ya seleccioné las imágenes que mejor representan las cualidades de mi proyecto, lo siguiente es organizarlas dentro del laminario de acuerdo a cómo quiero generar mi narrativa. Uno, ¿cómo quiero que se lea la imagen, el laminario? Si primero está esto, este va a ser 1, este va a ser 2 y esto va a ser 3. Aunque el 3 sea un elemento tan importante que tenga un mayor peso visual sobre todo. Pero por organización, yo tengo un 1 aquí donde tengo una introducción, una explicación, texto además muy corto, muy conciso, nada de choro, ahora sí que nada de artículos de las revistas. Aquí lo que pesa más tendría que ser la imagen. Un número 2, en donde tengo más imagen que texto, y un número 3, donde lo único que tengo es casi cómo lo voy a organizar. Y aquí no es que yo a la primera, porque eso no es cierto de que la primera sale el diseño, ya tengo mi laminario como yo lo quiero. Tienen que hacer al menos 3. Ahora les pedimos varios papeles. Lo pueden utilizar por ambos lados, no hay ningún problema. Pero esos 3 tienen que estar tienen que ser un croquis, escala 1 a 1, sobre el 90 por 60, de el tamaño de cómo van a ser las imágenes, pero ya tienen que hacer al menos un esbozo de cómo va a ser esa imagen, en dónde va a estar el margen, dónde voy a tener el pie de imagen, dónde voy a poner el título de mi laminario, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que van a integrar dentro del laminario? En cuanto a texto o a créditos se refiere. Tienen que poner el título del proyecto, lo voy a ir colocando en el chat. Entonces, título del proyecto, tienen que poner materia, profesores, autor, es decir, su nombre, taller, si quieren ponen la UNAM. Vamos a ver, fecha. Toda esa información tiene diferente jerarquía porque tiene diferente importancia. No nos importa que está hecho en la UNAM, lo que importa es el título del proyecto. No importa que fue hecho en la materia de expresión arquitectónica, importa quién lo hizo más que la materia. Porque con nosotros, Alonso y yo, cuando comenzamos a calificar, buscamos su nombre. La fecha no importa tanto. Entonces, ¿cómo van a ir trabajando la importancia de la información con la diferente jerarquía que le pueden dar? El título del proyecto puede ser del mismo tamaño que en cuanto a letras, que todo lo demás, pero va a ser un poquito más gordita, okay, va a ser bold. Pues la trazan con regla, o con geosers, o con lo que tengan a la mano. Si saben dibujar muy bien la letra, la hacen. Pero si voy a comenzar a escribir, voy a suponer que este es mi proyecto. Y aquí yo no puse aquí el título, yo no voy a poner el título hasta acá arriba, sino que lo voy a poner aquí en medio. Entonces se va a llamar Clock Hand. Ay, me salí del margen. Aquí el margen era hasta acá. Pues no importa, ya así lo dejo. No. Lo tienen que dibujar previamente para decir, aquí va a comenzar la C, aquí va a pasar la pancita de la C, y aquí va a terminar la pancita de la D. Entonces, de aquí a acá, divido en cuántas palabras tengo, más mi espacio, entonces aquí voy a poner mis divisiones,
Digo, la C aquí, la L acá, la O aquí, la C acá, la K acá. Es que como no puse separación entre letras, me quedan juntas. Entonces pongo aquí y luego su división y ya sé que en este recuadro, entonces voy a poner un recuadro, pongo otro recuadro, ya sé que aquí va la C, aquí va la L y no se van a juntar. Y son del mismo tamaño y tienen la misma jerarquía. Si aquí empieza la C y aquí termina la D en el margen virtual que yo tengo acá, y voy a poner mi nombre, pues mi nombre comienza aquí, voy a poner aquí Martínez, y separo las letras que tengan la misma separación para que aquí comience la M de Martínez y aquí termine la O de Federico. Y lo tienen que medir, dividir y hacer todo esto. Al final, en el próximo semestre o el próximo año, lo van a hacer en la computadora y les va a quedar bien. Pero si ustedes lo saben hacer aquí, y sobre todo, si tienen la percepción de la proporción, van a entender que lo que están haciendo es esta letra está enorme, esta letra es legible o está muy pequeñita, etcétera, etcétera, etcétera. Si no lo hacen así, quieren comenzar en AutoCAD, en computadora, en cualquier programa de elaboración, hasta en en PowerPoint, que luego la hacen allí, no, van a hacer muchas cosas que en pantalla se ven preciosas, pero cuando lo imprimen, eso se ve monstruoso porque las letras están muy grandes y la imagen está muy pequeña. Entonces, eso es lo que tienen que comenzar a hacer. ¿Qué información es la importante? ¿Cómo la voy cuáles son las imágenes que me ayudan a entender esa información? ¿Cómo voy a trabajar las jerarquías tanto de texto como de imágenes en mi laminario y cómo los voy a organizar? Al menos 3 croquis escala 1:1 sobre 90/60. ¿Dudas? ¿Serían 3 croquis diferentes, pero con la misma información, digamos? Incluso la puedes cambiar si tú crees que dices, a ver, en el primer dibujo tú dices, a ver, tengo esta y esta, pero cuando la ves dices, no me convence. Lo voy a cambiar y hago otro y tomo otro dibujo y lo voy a poner en su lugar. ¿Y cómo lo puedo organizar? Y Ok. 3 maneras. Porque incluso ustedes pueden colocar el título aquí, pueden colocar el título en medio o lo pueden poner hasta abajo. Lo pueden poner en dirección en vertical, no es muy recomendable, casi no se usa, pero lo pueden hacer. Pueden poner, en lugar de diclo, pueden poner así el texto. Pueden ponerle, como en este caso, un fondo oscuro para que la letra destaque en vacíos. Hay muchas cosas que se pueden hacer, ¿no? Entonces, si hacen en el primero, pues a lo mejor puede que les quede bien, pero se están perdiendo la oportunidad de conocer otras opciones. Ok. Entonces, 3, en donde incluso puedan cambiar el tamaño del texto, que ustedes vayan revisando cómo es que podría verse. Ahora, también importa mucho si el laminario se fuera a presentar, a qué altura se va a presentar, para que cuando yo me acerque desde cierta distancia lo pueda identificar. Porque si se han dado cuenta, a veces ponen la lámina y enfrente la maqueta. Y si es una maqueta grande, me lleva al menos un respirador de los que tenemos ahí en el taller, pues no es lo mismo que yo tenga esa distancia a que me pueda acercar a 15 centímetros de la lámina. Y acuérdense de otra cosa. ¿Cuánto tiempo le dedican a leer una lámina? Sobre todo, ¿cuánto tiempo le dedican al texto escrito sobre la lámina? Yo la verdad que a veces ni lo leo. Yo nada más leo el título y digo, pues, está bien, chido. Y los pies de imágenes si llega a tener para saber de qué caramba está tratando. Pero el tiempo que le dedican a un laminario de composición que tiene información de un proyecto, al menos que les guste, se llega a tardar 5 minutos. Y yo creo que eso es mucho. Y si no, 10 segundos y se van al siguiente. En 10 segundos que van a ver. Esa es la razón por la cual casi no colocamos texto. La menor cantidad de texto. ¿Sale? Sale y vale. Bueno, ¿dudas? ¿Debemos de utilizar todas las imágenes que hicimos o podemos elegir las que nosotros queramos? Ustedes las eligen en función de las cualidades del proyecto que quieren comunicar. Si ustedes me dicen, es que la ubicación es importantísima, porque con la ubicación yo tengo norte, yo tengo el entorno y me importa el terreno, pongan la ubicación. Es que yo lo que quiero mostrar es la volumetría, pues a lo mejor no tiene nada que ver en el entorno.
Es que yo quiero presentar cómo se da el interior y cómo se da la luz y cómo incide y cuáles son las vistas interiores. Entonces, la volumetría es menos importante que la perspectiva interior. Es que yo lo que quiero mostrar es cómo se dieron los recorridos y cómo están la zonificación. Pues, es otro dibujo. Y cuáles son los dibujos que apoyan, y al final a lo mejor tienen una perspectiva que les ayuda a entender el proyecto en general, pero están comunicando toda esta parte de las cualidades del proyecto, características específicas de ese proyecto. Vale, gracias. Así es. Entonces no necesariamente van a usar toda la información. Eso quiere decir que si quieren 3 imágenes, pues cómo las van a organizar para ese tamaño de papel de 90 por 60, porque no van a poner 3 imágenes del mismo tamaño a la mitad y todo lo demás en vacío, todo lo demás en blanco. Ángel Daniel pregunta si todo será a mano. Sí, todo tiene que ser a mano. ¿No? Lo que sí pueden hacer es, si ustedes deciden que una imagen la quieren agrandar, sí la pueden escanear, ponerla al tamaño que quieran, la recortan bien, que una de las cosas que no se va a permitir es que se vea el pegoste ahí y todo con resistor y todo arrugado el 850 y todo arrugado el papel encima del otro papel. O sea, eso les va a restar calificación. Tienen que, si lo van a imprimir, si lo van a escanear y lo quieren hacer más grande para no replicarlo en el dibujo, lo pueden hacer, pero tienen que ver cómo lo van a recortar o cómo lo van a pegar de tal manera que no se vea el que pegar una monografía ahí, la biografía de alguien y sobre un fondo blanco, ¿no? Tiene que ser muy buen cuidado. Se están preparando para ser profesionales. Se podemos utilizar el papel vertical o horizontal. O ustedes deciden, incluso eso es un factor importante. Si se dan cuenta, este laminario está en horizontal, pero los otros que habíamos visto, por ejemplo, este está en vertical. Hasta la elaboración de cómo se está la imagen, ¿sí? cómo la voy a presentar, va a impactar en cómo selecciono yo la orientación. O cómo desde un inicio, si selecciono en horizontal, ahora cómo organizo, y si el siguiente creo que es lo hago en vertical, a lo mejor me facilita la organización. Lo tienen que hacer a mano. Es que no hay manera, se pierden muchísimas oportunidades de equivocarse haciéndolo de todos se van a equivocar haciéndolo en computadora. Entonces, es más fácil ahorita que se den cuenta. En proporciones, ustedes se van a dar cuenta cómo están trabajando. Porque a veces en pantalla dicen, se ve muy bien la imagen. Está pequeña, la terminan imprimiendo a tamaño carta. Entonces ustedes me van a decir, a ver, yo estoy pensando que aquí diga título. Ok, ¿qué margen voy a tener de aquí a acá? ¿Qué margen voy a tener de aquí? ¿Cuánto va a medir esto? ¿Y qué va a pasar cuando que me quede aquí? Aquí yo tengo otro margen. Luego vamos a poner, es que entonces aquí en esto voy a poner 2 imágenes. Tienen que decir de qué tamaño van y qué imágenes van a ir aquí. Luego, lo que sigue va a ser una imagen de este tamaño que va a ser, no sé, la perspectiva. Pero esto va a ser muy fácil, o sea, en 2 minutos ya tengo esto. Pero, entonces, una vez que tienen esto, van a decir, bueno, de aquí la perspectiva así rápidamente, pues va a estar así, va a llegar hasta acá, aquí ya me pasé, entonces no puedo pasarme del margen. Porque cuando ustedes le quiten este recuadro, la percepción va a ser otra. No es lo mismo que yo diga, pues aquí adentro, como hace rato en la imagen de la revista, había una monita aquí, ¿no? Pero si yo a eso le quito el marco, vean, y es muy distinto el marco que yo tenía, donde ocupaba ciertas dimensiones del papel, ahora nada más tener el monito ahí. Entonces, que ustedes pongan el recuadro no dice nada, ¿eh? Tienen que ser mucho más específicos. Y hacer esto se van a dar cuenta que sería, bueno, luego tengo esta imagen. Si esta imagen es muy pequeñita, pues, y esta me importa dejarla aquí,
Pero bueno, esta la voy a replicar, hacen otra vez el croquis de esta imagen, la hacen aquí muy rápidamente. No sé, dicen aquí tengo otra, y luego aquí tengo otra, y aquí tengo otra. A ver, entonces, esta que va a tratar, aquí va a estar el título de la imagen, luego el título de la sección, pues no sé, aquí lo voy a poner, mis datos, dónde los voy a poner, o sea, hay muchas cosas que hay que revisar de cómo es que se van a comenzar a discriminar información y después organizar esa información que quedó. Por eso 40 minutos y 40 minutos. Es aquí cuando se dan cuenta que la información que han generado para sus proyectos es muy poca. Una planta arquitectónica, un corte, si acaso una fachadita, se acabó el asunto y es la que llevo todos los días a clase, que me digan si sí, si no, y ya. Entonces, cuando quieres hacer una lámina de presentación, pues no tiene información. Se la tienen que estar inventando. En cambio, si yo entendí cuál es el tema y sobre ese tema generé imágenes, al final voy a tener tantas que voy a tener... Ahora el problema va a ser decidir cuál pongo. Valeria, sí puedes hacerlo ahorita en otro formato. No sé si tengas papel de otras entregas anteriores, o sea, no tiene que ser completamente limpio, o sea, puedes utilizar papeles de otras entregas. Ok, gracias, Arqui. Sí, pero sí hazlo en grande, es que tamaño carta es muy diferente. ¿Puede ser doble carta, Arqui? No, si tiene que ser 90x60. Si tienes varias, pégalas. Hasta lograr un 90x60. Ok, gracias. Sí. Sí, la cuestión es que al rato, ¿de qué tamaño le están pidiendo sus laminarios? Al menos de 45x60. Pero generalmente conozco a sus profesores, 90x60 es el tamaño que le están pidiendo para presentar. Los laminarios que se entregan para concurso de intertalleres o de presentaciones son de 1,20x90.